noches. Es cierto, las cartas del día de hoy son bastante políticas, ¿no? Van a mostrar un Tolkien político, o por lo menos la perspectiva de Tolkien respecto de algunos temas de la época, el cómo los vivió y cuál fue su posición al respecto. Eh, Bien, a ver. Vale. Las cartas que vamos a ver son de la 46 a la 56. La primera de ellas es un borrador a Chapman, en la cual va a recordar a un personaje que vemos en la esquina, al profesor George Gordon, a quien lo va a recordar esencialmente por la vocación de maestro de persona que tenía el propio, el verdadero, él decía, era un verdadero maestro de hombres. De hecho, es bastante interesante, y si podemos hacer la comparación con algunos otros grandes personajes, eh, como por ejemplo Marco Aurelio, ¿no? Quien empieza, por ejemplo, sus meditaciones dando gracias. De la misma forma, ¿no? Empieza hablando de Gordon, dándole las gracias, ¿no? Con una actitud eh, para darle o para referir esencialmente a la gratitud que tenía para con eh, todo el ambiente universitario en el que empezó a desarrollarse, ¿no? El profesor Gordon, quien muere básicamente un año después de que Tolkien redacta esta carta, ¿no? Es un borrador, ¿no? Era jefe en la Universidad de Leeds, más o menos desde inicios de los años de 1920, ¿no? Va a mencionar también Tolkien sobre cómo es que esta persona tenía un celo tan fuerte por el cuidado de las personas y de su entorno, que incluso descuidaba sus labores académicas, ¿no? En cierto grado, porque estaba más preocupado por, o tenía un celo más grande por aquellos que se encontraban en su departamento. Hasta tal punto, ¿no? Y voy a permitirme leer estas partes, ¿no? Que dice, ¿no? Cualquiera que trabajara bajo su dirección podía percibir, cuando menos sospechar, que descuidaba algunos aspectos de su propio trabajo, dado que encontraba las investigaciones a medio hornear y las deprimentes tesis escritas por los candidatos de grave intención, pero de educación inacabada, extremadamente fatigosas. De ellas se refugiaba a veces en el desapego. No obstante, no creó un pequeño departamento miserable, sino un equipo no solo inflamado por el Spirit Corps del departamento, que ha decidido poner el inglés a la cabeza de los demás dedicados a las artes, sino también inspirado por un celo misional. Va, y en el siguiente párrafo va a mencionar algo que es propio de aquellos que piensan la universidad y la piensan en serio, ¿no? No como una no como una cuestión de obtener grados y demás, ¿no? Sino como algo que puede tomarse, que es tan serio que no se lo debe tomar tan serio, ¿no? Como diría alguna frase de Chesterton. ¿No? En el siguiente párrafo diría lo siguiente, sobre el profesor Gordon, ¿no? Una personal contribución suya fue la doctrina de la despreocupación, peligrosa quizás en Oxford y necesaria en Yorkshire. Ningún habitante de Yorkshire, hombre o mujer, corrió nunca el peligro de considerar la indiferencia a los exámenes finales, ¿no? Aun cuando no tuviera el perdurable afecto de los salarios de los profesores, pero que el poeta lograra mantenerse apartado y reír para el estudiante de Yorkshire no lo era, ¿no? Pero podía alentarlo,
de hecho lo hacía, a jugar un poco, a mirar fuera del programa de estudios y a considerar sus asignaturas como algo más amplio y más divertido que un objeto de exámenes, ¿no? Gordon daba esa nota e insistía en ella, y aún le dio la expresión de la letra impresa en un pequeño folleto que hizo, o que usó para sus estudiantes, ¿no? Cuando se habla de la universidad, uno debe considerar o recordar que esta fue esencialmente destinada para la investigación, ¿no? La generación de conocimiento, ¿no? Pero desde una perspectiva filosófica, es decir, desde el amor a la filosofía, desde el amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, cuando uno tendría que tener esa apertura de no ver los exámenes y las cosas universitarias como una cuestión que pueda medirse hasta tal punto de ser, ser todo tan estricto, ¿no? Sino que debería de relajarse, verlas como lo que son, es la posibilidad, que es sino la posibilidad de conocerlo, lo cual no podría traer sino alegrías, ¿no? Además, recordaba, y otro aspecto que si bien Tolkien lo describe, ¿no? Lo va describiendo sobre Gordon, podríamos intuir que hay algo de él, o que algo de Gordon le ha quedado a él, ¿no? Por ejemplo, cuando hace referencia al discreto control con que se encontraban sometidos respecto del profesor Gordon, ¿no? Y eso no es más que la libertad de cátedra, ¿no? La posibilidad de un profesor de dedicarse ciertamente a los asuntos que le competen con cierta libertad que le permita no solamente enseñar, sino también investigar. Más allá de o alejándose o apartándose, ¿no? De esa visión casi empresarial de todos tener eh, una, una línea, ¿no? Sino de saber que los profesores que has contratado están ahí porque quieren algo, ¿no? Quieren contemplar, quieren enseñar la verdad, ¿no? Pero para enseñar tendrían que conocerla. Entonces, bueno, básicamente es algo que ciertamente eh, queda, recibe, obtiene y escribe Tolkien respecto de este profesor, que es Gordon, ¿no? Entonces, eh, dentro de su agradecimiento, también va a poner de manifiesto algo que logra el profesor Gordon, y es que cuando llega a la universidad, del departamento, ¿no? Lo dice de una forma eh, muy entretenida, muy bonita, de hecho, ¿no? Y la cito, ¿no? Cuando llegó, compartió una caja de ladrillos vidriados, provista de cañerías de agua caliente, con el profesor de francés, como habitación privada. Tan privada no era, ¿no? Los que eran solo asistentes quizá tuvieran un perchero donde colgar sus sombreros en alguna parte. Cuando se fue, tuvimos la casa de inglés, donde cada uno de los miembros tenía una habitación independiente, para no mencionar el cuarto de baño, y otra común para los estudiantes. Y con este centro, el cuerpo creciente de los estudiantes se convirtió en una unidad coherente y obtuvo algunos de los beneficios, ¿no? A sus distantes reflejos que asociamos más con una universidad que con un colegio municipal. Entonces, allí de pronto podemos entrever o ver una actitud del fuero interno que se refleja en el fuero externo. Y es que cuando uno tiene cierto orden interno, lo refleja en un orden externo, ¿no? Entonces, cuando uno desea que su departamento, ¿no? tenga tenga cierto orden, ¿no? Que vaya mejorando las cosas, ¿no? Es como cuando uno construye una casa, ¿no? Si la construyen entre esposos, probablemente al inicio sea una cosa chiquita, ¿no? Si no contrata a un arquitecto. Y poco a poco uno va decorando, va mejorando, va perfeccionando aquello que se tenía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera carta sobre el profesor, que básicamente es una descripción del profesor Gordon, y que podemos ver la,
no solo la cercanía, sino las personas con las cuales se rodeaba, ¿no? ¿Cuál era, quiénes eran estas personas que a la vez influyen, obviamente, en la vida de Tolkien? La siguiente carta está en Stanley Unwin. Básicamente, va a repasar un tema que ya se vio anteriormente, ¿no? Y es la posición de que Tolkien considera que el Hobbit, ¿no? Que sus libros no son solo para niños, ¿no? Son textos maduros, ¿no? Son textos, son piezas, de hecho le llama piezas épicas, ¿no? Ahí tenemos al profesor, a Stanley Unwin, razón por la cual, y también va a recordar quién fue la principal audiencia, o la audiencia original del Hobbit, ¿no? La que le da el visto bueno, tanto a la primera parte como a la que menciona es la segunda, y es que son sus hijos y su gran amigo, C.S. Lewis, ¿no? Menciona también la posibilidad de incluir algunos cuentos, aunque sea cortos, ¿no? Y también va a hacer una pequeña, va a mencionar de forma escueta, pero interesada, sobre la posibilidad de resarcir o obtener o ayudar, ¿no? Porque hubo, o menciona lo que fue la quema de algunos libros del Hobbit, ¿no? En una situación pasada, ¿no? La siguiente carta ya empieza a tomar empieza, y las siguientes son dedicadas a Lewis, ¿no? Aunque las siguientes son borrador, pero esta sí le envía, ¿no? Y de hecho esta carta no es propiamente esta carta fue entregada propiamente por Lewis, ¿no? Y bueno, empieza diciéndole: lamento enterarme de que no te encuentres bien, ¿no? Y sin contar con un UQ, que es en Useless Quack, que es lo que se traduce como un curandero inútil, que era el médico, se dice, de Tolkien y Lewis, que era para muchos, entre comillas, no era un buen médico, por lo menos eso lo hacen notar, ¿no? Y le dice que sugiera que se trata quizá de tu última enfermedad. Aquí no lo sé, si es que ustedes sepan, o si lo decía con cierta sorna, con cierta gracia, ¿no? A mí se me hizo que lo dijo con cierta gracia, ¿no? Como si fuese una broma, ¿no? Como si estuviese bromeando y diciéndole, ¿no? Sin contar que este médico o este curandero inútil, ¿no? Ni siquiera le decía médico, sino curandero, que sugiera que se trata quizá de tu última enfermedad. Debes estar desconsolado. Empiezo a pensar que encontrarnos el miércoles es un deber, y hay muchos obstáculos y recursos demoníacos que lo impiden, ¿no? Entonces, como toda broma, y tiene muchas cosas de verdad. Para mí se hizo una cuestión de sorna, ¿no? Le escribe esta carta porque Lewis se encuentra enfermo, uno, y dos, porque se encontraban ellos entrando, ya era 1943, ¿no? Ya estamos abriendo ya la Segunda Guerra Mundial, y ellos, tanto Tolkien, Lewis y un profesor más, que es el profesor Ridley, eran básicamente las tres puntas dedicadas a la enseñanza de el Royal, no, perdón, de ciertos cadetes. No estoy seguro si eran creo que no eran del Royal Air Force, ¿vale? Pero bueno, estaban básicamente enseñándoles a ciertos cadetes, ¿no? Y va y se burla un poco, ¿no? De la lamentable situación educativa en la que se encuentra, por la cual no puede incluso definir una buena cantidad de palabras, las que son opuesto, reverendo, venal, coral y otras pocas más, ¿no? Ni uno solo de los cadetes, le comenta a Lewis, logró definir ninguna de las palabras, ¿no? Pero bueno, básicamente va de eso la cartita. Y la siguiente es la carta 49, que es la carta, es una carta, obviamente es un borrador de la carta, como lo menciona, pero es muy, muy profundo, ¿vale? C.S. Lewis escribe un librito llamado Christian Behavior,
que luego va a pasar a formar parte de Mero Cristianismo, que es un libro un poquito más grande, va a formar parte como un pequeño capítulo. Y en este pequeño librito, o en este pequeño librito, sí, toca el tema del matrimonio. Y tocando el tema del matrimonio, toca, si es Lewis, el tema de el divorcio. Su posición, o por lo menos la que resulta de la lectura de Tolkien, es la siguiente, ¿no? Y la va citando, ¿no? O sea, podríamos ver que cae en cierta contradicción. Primero afirma que, y ahí van a ponerse bastante, van a tomar una posición religiosa, fuertemente religiosa, ¿no? O por lo menos Tolkien la va a tomar fuertemente religiosa, va a afirmar que, o va a recordar que Lewis mencionaba y decía que el matrimonio cristiano, monógamo, permanente, y él lo tacha, ¿no? Y dice, para toda la vida, corrige Tolkien, es de hecho una verdad sobre la conducta sexual para toda la humanidad. Es el único camino para la salud total, va a decir Tolkien, ¿no? Considerando lo dicho por Lewis, quien señala que, o quien señala y recuerda que ningún detalle de la moral obligatoria cristiana es válida solo para los cristianos, ¿no? Es decir, Lewis menciona o recuerda que, o que se presupone que que la moral obligatoria cristiana es la moral natural, es la que, por ser natural, le corresponde a todas las personas, ¿no? Y es válida para, bueno, básicamente eso, ¿no? Hay que, ¿no? Considera eso como primer punto, y considera también lo segundo que es dicho por Lewis. Lewis dice o menciona que cuando, o que sería injusto, por ejemplo, ¿no? Que me prohíban a mí por que ciertos tibetanos, por ejemplo, ¿no? Me prohíban a mí, o maometanos, perdón, mejor dicho, beber vino, ¿no? Dice, me enfadaría mucho si los maometanos intentaran impedir que el resto de nosotros bebiera vino, porque ellos serían injustos. De la misma forma, plantea Lewis, ¿no? Sería injusto que todos tengan que vivir como cristianos, ¿no? En respecto del matrimonio, por lo menos dice sobre eso, ¿no? Y la posibilidad, en este caso, imposibilidad de que exista el divorcio, ¿no? Sería injusto, caeríamos en una injusticia respecto de nuestra parte hacia ellos, si les impidiéramos, o según sus costumbres o sus usos, por ejemplo, el divorciarse. En este punto, Tolkien advierte la contradicción de Lewis, ¿no? Pero no lo changa, no lo golpea, básicamente, ¿no? Sino que incluso le dice, ¿no? Comprendo, ¿no? Intenta incluso justificarlo. Supongo que, le va a decir, ¿no? Te refieres a esto por una cuestión, ¿no? Por una razón. Entonces, Tolkien no se encuentra de acuerdo con esta posición, con la posición de que exista la posibilidad del divorcio incluso en el ámbito civil, ¿no? Porque Lewis afirma, ya existe el matrimonio civil y existe el matrimonio religioso, ¿no? Tolkien incluso va un poquito más allá y analiza que incluso la sola existencia de un matrimonio civil implica la negación de la existencia o el reconocimiento el reconocimiento del matrimonio por la iglesia, ¿no? Al final va a terminar diciendo, ¿no? De hecho es rígulo, pues implícitamente el Estado está diciendo, no reconozco la existencia de vuestra iglesia. Puede que hayáis hecho ciertos votos
en vuestro lugar de reunión, pero son solo tonterías, tabúes privados, una carga, bla, bla, ¿no? Vamos a ver entonces este análisis que es sencillamente y sinceramente fascinante, ¿no? Sobre cómo la sola existencia del matrimonio civil implica eh, una división entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Una visión que no solamente niega o negaría a la, a el, a la, a la, el matrimonio por la Iglesia, sino que haría de esta institución algo que es susceptible de ser menguada, ¿no? Tener la posibilidad de que en esta institución exista un divorcio en el ámbito civil es contrario, ¿no? O debería ser contrario a los principios, eh, a los principios católicos, ¿no? Es más, él menciona, ¿no? la existencia del horror de ciertos cristianos respecto a la posibilidad ante la posibilidad del llamado divorcio legal, ¿no? Y hace una distinción interesante, casi perdida, de lo que se entiende por tolerancia y respeto, ¿no? En el sentido clásico, ¿no? Ahí incluso menciona y dice la tolerancia del divorcio, si es que un cristiano puede tolerarlo, porque el divorcio es en sí algo malo, ¿no? Entonces, yo tendría que simplemente tolerar el divorcio, no respetarlo, ¿no? Porque se tolera lo malo y se respeta solo lo bueno, ¿no? No podría respetar algo que es negativo, que es malo. Entonces, Tolkien señala e indica la tolerancia del divorcio, si es que un cristiano puede tolerarlo, es la tolerancia del abuso humano, que requiere circunstancias especiales y temporales que la justifiquen, ¿no? Eso va un poco suponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que querría haber dicho Lewis, ¿no? Para posteriormente, o para justificarlo, ¿no? Y posteriormente desarrollar su tesis o su posición sobre el divorcio, ¿no? Eh, va a seguir indicando, o va a decir, ¿no? Con todo, creo que solo puedes defender en nombre del defender el divorcio, ¿no? En nombre de lo oportuno, si es que se pone uno en la posición de Lewis, ¿no? Como un cirujano que, sabiendo que una operación es necesaria para la salud de un paciente y no opera porque no, porque no puede, ¿no? O ni siquiera aconseja la operación porque la liga antiquirúrgica es tan poderosa y pública, ¿no? En este punto, ¿no? Dice, o recuerda que la mala conducta es progresiva siempre, nunca se detiene en, en no tan buena o la que sigue en mérito. Es decir, la posición de Tolkien es, no puedo elegir un mal, es inmoralmente aceptable elegir un mal, es inmoralmente aceptable incluso estar a favor del divorcio, porque la institución, aunque pueda desarrollarse en el ámbito civil, ha sido perfeccionada en el ámbito de la cuestión religiosa, ¿no? Por lo tanto, esta institución no podría defender ni aún siquiera, ¿no? Eh, intentando ser lo más justo o intentando tener una, unas ciertas razones de caridad, ¿no? Y que se adecúen eh, a cierta, eh, a cierta mirada, ¿no? Que pretenda determinar excepciones en el tiempo y espacio, ¿no? Eh, vale, voy a pasar, esta carta es bastante interesante, habría muchos puntos que ver en ella, pero bueno, también el tiempo va a andar un poquito. Bueno, las siguientes cartas
ya van a ser dirigidas a su hijo, a Christopher Tolkien, de quien va a saber o enterarse próximamente de lo siguiente, que va a ser llamado a las fuerzas reales aéreas, a las reales fuerzas aéreas, ¿no? Y bueno, se encontraba o se va a encontrar en un campo de entrenamiento, es decir, va a asistir a la guerra, ¿no? Tolkien, Tolkien también va a estar dentro de la guerra, pero no propiamente en batalla, ¿no? Sino, como les mencionaba, ha estado ya enseñando, ¿no? Ha seguido siendo un profesor, uno, y dos, se encontraba en un lugar, o se encontrará en un lugar en el cual tiene cierta protección contra ataque, ¿no? Y bueno, empieza esta carta, el número 50, dedicándola a su hijo, señalando que se encuentra en el área de defensa civil contra ataques aéreos, ¿no? Hace una descripción bellísima, o sea, es una carta, pero muy corta y muy bella, ¿no? La que dice: los álamos ahora no tienen hojas, salvo una ramilla en lo alto, pero aquí abajo, octubre está todavía verde y frondoso. En ningún momento lucen los abedules tan hermosos. Su piel es blanca como la nieve, y el pálido sol amarillo, su piel es blanca como la nieve al pálido sol amarillo, y las hojas que restan brillan de un oro flavo. Es viernes, tengo que dormir en área HQ, que es el área civil de defensa. Mañana en la noche voy a reunirme con Jess Lewis, ¿no? Con Jod y Jod Roll, Jod de Jod Hall, ¿no? Entonces hace una descripción hermosísima de lo que es un abedul, ¿no? Y bueno, básicamente ahí va la carta 50. En la carta 51 hay se va a ver una posición sobre, sobre Rusia, ¿no? En la carta anterior mencionaba que se iba a encontrar con Jod, ¿no? Y que es aquella persona que está ahorita en la imagen. Jod era conocido por sus emisiones de la BBC, ¿no? Menciona el libro, y acaba de publicar un librito. Menciona Tolkien que, y haciendo un juego de palabras, ¿no? De Toad con Jod, ¿no? Que no solamente es muy parecido a un sapo, un Toad, sino que en el carácter del señor Toad, de Toad Hall, lo describe como inteligente, bondadoso, ¿no? Y tiene la cosa graciosa, tiene la ventaja de haber estado en Rusia y de detestarla, ¿no? Dice que las ciudades nuevas no se elevan porque el nivel de Willesden y el país no se eleva en absoluto. Dice que si se coge un tren y se mira por la ventanilla y luego se pone uno a leer un libro durante varias horas y se vuelve a mirar la ventanilla otra vez, no hay nada afuera que indique que el tren ha avanzado, ¿no? Entonces, ciertamente su posición, por lo menos sobre lo que se dice de ese progreso ruso, no es solo favorable, o sea, no hay una idealización de Rusia en lo más mínimo, ¿no? Todo lo contrario, hay un incluso burla que hace que tenga que tenga cierta afinidad con este personaje como Toad, ¿no? Bien, la siguiente carta, la número 52, es otra carta también muy, muy interesante y muy bonita, por una razón. Tolkien dice, se encuentra, obviamente estamos en un momento de guerras, ¿no? Entonces un alma que ve la guerra la reflexiona, la piensa, y a veces, o bueno, no, y en este caso incluso, toma una posición, ¿no? Y las posiciones de Tolkien son muy interesantes, ¿no? Mis opiniones políticas, dice, se inclinan más y más hacia el anarquismo, entendido filosóficamente, lo cual significa la abolición del control. No hombres
Barbados armados de bombas, o hacia una monarquía inconstitucional, ¿no? Solamente esta frase es brutal, por una razón, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la comarca, una forma de vivir comunal, ¿no? No es la anarquía, no es el desgobierno, no es una, por ejemplo, no es un lugar en donde todos, no sé, explotan bombas y demás, ¿no? Sino que no hay un órgano que controle, sino que todos son una comunidad que se autocontrola, básicamente. Nos recuerda mucho eso de la comarca, ¿no? No es propiamente ese anarquismo, ¿no? Que explota bombas, ¿no? Sino es un anarquismo que pretende aboler todo ese control, esa visión de un Estado fuerte que puede controlar y conocerlo todo, ¿no? Luego vamos a ver lo del Estado, pero bueno, ¿no? Se inclina, decía, hacia ese anarquismo o hacia una monarquía inconstitucional, ¿no? Es decir, no, ya está clamando, está llamando hacia el reinado, ¿no? Hacia el gobierno de un rey, el regimiento del rey, ¿no? De forma, sin la existencia de una constitución, porque recordemos que lo que abundaba para esa época, y bueno, seguido a continuación, son las constituciones, ¿no? Y la visión de un Estado moderno, ¿no? Luego va a indicar, va a hacer referencia igual sobre el Estado, ¿no? Él arrestaría a cualquiera que empleara la palabra Estado, me habría arrestado un ratito, bueno, por cuestiones didácticas, pero me habría arrestado, en cualquier otro sentido que no fuera el reino inanimado de Inglaterra y sus habitantes, algo que carece de poder, derechos y mente. ¿Por qué? Y luego también lo dice respecto de la palabra gobierno, porque son palabras que dicen decir mucho y a la vez no dicen nada. Es como cuando alguien usa la palabra, no sé, el pueblo quiere, ¿no? ¿Qué pueblo? ¿Qué parte del pueblo? Habrá alguna parte del pueblo que lo quiera, habrá otra parte del pueblo, de la población que no. Entonces, Tolkien va a hacer una crítica directa, y en esta parte es feroz, contra las construcciones abstractas, mentales y políticas, que dicen decir mucho y, no dicen, y en verdad no dicen nada, ¿no? Contra esas construcciones artificiales, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, o ahí tenemos directamente al Leviatán, que es una figura que dice ser la cuestión del Estado, ¿no? Y es un Tolkien que está luchando en contra de esta artificialidad, ¿no? Que es una abstracción que en verdad no reúne ni define absolutamente a nadie, ¿no? Ni a nada, ¿no? Estaría él, por ejemplo, más de acuerdo con la palabra gobierno, que es un sustantivo abstracto que significa el arte y el proceso de gobernar, pero no como el gobierno, ¿no? Que se encarga o que se encargaría de gobernar, ¿no? Sino gobierno como una cuestión precisa, una cuestión realista, ¿no? Una cuestión de filosofía realista, de filosofía clásica incluso, ¿no? Siguen algunas de las partes que en esta carta, ¿no? Y en la que menciona y dice, y así sucedió, pero por supuesto, la debilidad fatal de todo eso, después de todo, solo la debilidad fatal de todo lo que es bueno y natural en un mundo corrupto, antinatural y malo, es que funciona y ha funcionado. Solo cuando todo el mundo lo lía, todo, según el buen estilo antiguo, el buen estilo humano, antiguo e ineficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque las concepciones modernas del Estado, y eso lo ha entendido profesor bastante bien, intentan encontrar la eficacia, intentan encontrar incluso el término valor, ¿no? Intentan cuantificar las cosas de tal forma que
todo es medible, todo puede ser medido, ¿no? Cuando, y va a decir Tolkien, ¿no? Que esta artificialidad, ¿no? Que es antinatural y está condenada al fracaso, ¿no? Y que es lo único que va a funcionar es ese buen estilo, ¿no? Orgánico, por el cual las cosas se van ordenando como tengan que ordenarse, que no es propiamente la forma más eficaz de hacer las cosas, pero que funciona y funciona bien, ¿no? Eh, ¿No? En ese sentido, obviamente, no, para aclarar, él también lo aclara, no está siendo antipatriótico, porque recordemos que están en guerra, ¿no? Y de hecho son sus países, junto con, eso ves, junto con Estados Unidos, Rusia y otras potencias, las que tienen que defender básicamente de sus territorios, ¿no? Pero simplemente hace ese comentario de tal forma que plantea una visión política, ¿no? Y la define, y que es lo interesante, y la sustenta, ¿no? La siguiente carta es también una anticipación política, ¿no? Eh, es también, de hecho, se anticipa y podríamos ver casi toda una premonición, ¿no? Se muestra abiertamente no a favor de Estados Unidos, ¿no? Eh, ya se mostró no a favor de Rusia, ¿no? Lo dice, lo dijo y en esta carta lo recuerdan, ¿no? Ya se muestra incluso a favor en contra, perdón, de Estados Unidos, y se muestra algo contrariado con lo que es Gran Bretaña, ¿no? Eh, es más, esta parte de la carta es incluso profética, ¿no? Se está convirtiendo todo en un pobre suburbio provinciano. Cuando, cuando hayan introducido las medidas sanitarias americanas, el brío moral, el feminismo, la producción en masa en el cercano oriente, en el Medio Oriente, en el lejano oriente, la URSS, las Pampas, el Gran Chaco, la cuenca de Danubio, el África ecuatorial, aquí y allá, Mumbolandia, Gondolandia, Lhasa y las aldeas del más oscuro Berkshire, qué felices seremos, dirán, ¿no? Y lo dice con mucha sorna, ¿no? Cuando llegue todo el progreso de las grandes potencias, vamos a ser tan felices, lo menciona, ¿no? Luego, obviamente, aclara esa sorna, aclara esa burla y lo dice, ¿no? Pero en serio, el cosmopolitanismo americano me parece aterrador en lo que a mente y espíritu se refiere, ¿no? Entonces, ya Tolkien ve cómo de ganar Estados Unidos, ¿no? O de ganar el eje, básicamente, ¿no? Habría una especie eh, globalización, ¿no? Que es la que ha habido, de hecho, ¿no? En la cual casi todo empezaría a ser muy igual, eliminándose, ya estoy viendo ya, eliminando las diferencias, ¿no? Lo cual destruye las culturas, ¿no? Lo cual homogeniza a tal punto de que todos son muy entre comillas, occidentales en el sentido muy moderno de la palabra, ¿no? Bueno, la siguiente carta es una carta en la cual recomienda a su hijo, quien ya estaba entrando a guerras, entrando en la guerra, quien ya estaba entrando en batalla y demás, rezar, ¿no? Hay recomienda expresamente, ¿no? Reza las alabanzas. Yo las utilizo mucho y en latín, el Gloria Patri, el Gloria in excelsis, el Laudate Dominum, el Laudate Pueri Dominum, que le gusta especialmente, uno de los salmos dominicales y el Magnificat, además de la letanía del Loreto, ¿no? Además de ello, apréndete, o sea, es bueno y admirable saberse de memoria el canon de la misa, y no de cualquier misa, sino de la misa antigua, ¿no? Entonces, es un dato muy interesante, ¿no? Cómo es que no solamente lo recomienda, sino que dice, ojo, hijo, yo lo sé y me ayuda
y me hace mucho bien. A continuación, empieza a dedicarle una serie de cartas a su hijo, las que empieza a enumerar, ¿no? Empieza a colocarles. Esta es la siguiente, la número 55, enviada en 1944, sería la carta número, sería la carta número 1, ¿no? Porque Christopher, ya su hijo, había partido a Sudáfrica, donde se iba a entrenar como piloto. Entonces, la cuestión de las correspondencias y demás quería él guardar. Menciona lo rutinario, triste que es la situación, no la tiene nada fácil, ¿no? Y la alegría de las cosas cotidianas que uno diría llegan gracias a Dios, ¿no? Como el encuentro con un señor, ¿no? Un historiador judío, ¿no? Que le ayuda o lo incentiva y le dice corre a misa, o bueno, le permite las circunstancias necesarias para que vaya a misa, ¿no? Comenta, le dice las inmundas, ¿no? No, las inmundas, las gallinas, sus gallinas que estaba criando, no ponen huevos, básicamente, o sea, son esas pequeñas cositas cotidianas que todo el mar de problemas que se está viviendo por la época, le permiten a un hombre, ¿no? Subsistir o por lo menos sobrepasar y sobrellevar las cosas, porque hemos vivido la pandemia y aunque sea tenemos un perrito, tenemos con la familia y demás, no, bueno, pues encontramos un muy buen consuelo, ¿no? Una muy buena alegría en esas cosas pequeñas y cotidianas. Bueno, y la última carta dedicada a a su hijo, o por lo menos dentro de las que de las que me he ocupado, menciona el estado, o le comenta, ¿no? El estado de Lewis, ¿no? Quien se encuentra con mucha publicidad, ¿no? Mucha publicidad para su gusto, para el gusto de cualquiera, por ciertas palabras, ¿no? Que en el periódico se dijeron sobre él, ¿no? El ascético señor Lewis, por favor, ahorró 3 pintas en una sesión que celebramos esta mañana y dijo que se abstenía por la cuaresma, ¿no? Entonces, vemos también cómo siente esa especie de desazón o frustración cuando se habla mal de, ¿no? Más de un amigo, ¿no? Por las convicciones que uno pueda tener, ¿no? Con comentarios que pueden llegar a ser, ¿no? Hoy, ese comentario que no es tan fuerte comparado con los comentarios que se pueden lanzar hoy día y que se leen, o que algunos pudieran leer, ¿no? Este pequeño comentario, ¿no? Que él lo califica de penoso, provocativo y aún injurioso, ¿no? Que bueno, es básicamente ese comentario sobre eh, sobre Lewis, ¿no? Básicamente. Comenta también la llegada, el retorno de su médico, el curandero inútil de Oxford, ¿no? Que regresa o habría regresado a Oxford. Y finaliza diciendo que su primer recuerdo de Navidad es un día de calor abrasador, ¿no? Y bueno, hasta aquí las cartas de las 46 a las 56. Prueba, ¿se me escucha? Sí, ahora Sí, sí. Supongo que sí, porque ahora tengo un problema yo con el audio, así que cuando conecto mi ahora micrófono, está bien. a mí se me escucha, pero yo no les escucho, y cuando desconecto el micrófono, yo les escucho, pero no me escuchan. Así que, mil gracias, Lener. Nos quedan apenas 10 minutitos para terminar la sesión puntualmente. Yo resaltaría bueno, en la carta en la que habla del matrimonio y del divorcio, en la carta a Lewis, también habla en contra de la usura, ¿no? Habla de la usura también como algo inaceptable, ¿no?
habla de que la mala conducta es progresiva siempre. O sea, que es algo también de doctrina muy tomista, ¿no? De que la ley es causa ejemplar del comportamiento ciudadano. Es decir, que leyes viciosas producen el vicio, no solo mantienen el vicio que ya está, sino que aumentan el vicio, y leyes virtuosas aumentan la virtud, ¿no? Y dice, la mala conducta es progresiva siempre. Dice, se está produciendo una situación en la que es difícil criar a un joven cristiano de acuerdo con la moral sexual cristiana. Imagínense si en esa época le parecía difícil, si viera la situación actual del mundo, pegaría seguramente el grito en el cielo, ¿no? Hay una frase también en la que habla en una de esas cartas a su hijo, que me pareció una frase muy poética, que es la típica, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero muy bonito, dice, el pez fuera del agua es el único que tiene vocación acuática. Y me pareció una expresión muy bonita de un artista como era él, ¿no? No sé si lo mencionaste, Lener, pero él se declara a sí mismo y a su hijo reaccionario. Reaccionarios anticuados como yo y tú, ¿no? Se mete muy bien se mete también, lo comentaste tú, con el cosmopolitismo americano, que no está seguro de si el mundo iría mejor si al final gana la guerra Estados Unidos o los otros. Y bueno, cómo habría sido el mundo si no, no lo sabemos, pero es interesante ese comentario. Y también me pareció muy interesante, que no lo comentaste, el hecho de cuando habla de que el judío le invita a ir a misa y dice que llegó a la confesión antes de la misa y volvía a casa antes de que la misa acabara, porque antiguamente se distinguía muy claramente lo que era el sacrificio de la misa, digamos, el que hace el sacerdote, con la participación de la Eucaristía. Es decir, uno podía ir a confesarse y participar de la Eucaristía y retirarse. O sea, no estaba, o sea, porque normalmente el cura hacía la misa y otro cura bajaba y daba la comunión. Eso era muy típico, sobre todo en los países de tradición inglesa, ¿no? Entonces, tú ibas, porque estaba abierto el templo, entonces tú ibas y sabías que durante la misa había comunión, pero ibas a comulgar propiamente. No ibas tanto a participar activamente de la misa como se daría después tras la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Y también, bueno, pues me parecía un matiz no menor. Ahora sí ya me callo, desconecto mi micrófono, conecto el parlante y les escucho, discúlpenme. Bueno, hablaré yo, ya que nadie habla. Realmente a mí todo lo que es política y esas cosas ni las entiendo ni me interesan. Entonces para mí esa es la parte más densa, realmente mucho, 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 muy densa. Pero si me quedo con algo de toda esta parte, son dos cosas. Una, cuando le habla al editor y le dice que pues ya ha avanzado, ¿no? Con la secuela del Hobbit y que ya tiene 30 y no sé cuántos capítulos, y en unos 5 termina, ¿no? Dicen unos 5, pero está todavía en el primer libro de la parte de las 2 torres. No se han ido ni por la mitad, pero él es así, él siempre se manda, ya ahorita acabo, voy a terminar todo, y él ya lo estaba terminando. Esa parte fue muy divertida. Y luego bueno, la última parte en las cartas a su hijo Christopher, ¿no? En la forma como le habla, ¿no? Dos cosas en la forma de cómo le habla, ¿no? Uno, las cosas que le dice, ¿no? El último, pero no el menos importante, el menor, pero no el menos querido, o sea, no podía quererlo más, o sea, es una cosa que no puede evitar mostrarse tan afectuoso con él. En el otro grupo que estamos siempre lo molesta, ya, pues todo el mundo sabe que es tu hijo favorito, ¿no? O sea, seguro no, pero seguro que sí. Es decir, o sea, se nota que por él tenía un afecto muy especial, ¿no?
y tal vez tiene que ver le habla en todos los idiomas, ¿no? Y le pone cosas en latín, y le pone cosas en Old English, y tiene que estar traduciendo en todas las notas, pero es que yo creo, pero no sé exactamente, pero entiendo que él es el que más lo entendía, ¿no? Entonces, si tenía esa, ¿no? Esa unión con él de que se pudiera entender en lo que le gustaba, pues, ¿no? En lo que le gusta. Muy gracioso. Y triste para sus otros hijos, pero ya es como es la vida. Pero los padres no tienen favoritos, pero él era su favorito. Nos tomamos una foto ahora que están todos contentos. ¿Alguien más que quiera salir para sacarla? Oscar, bonitos. Ignacio, Ahí Alan, va, Luis, Omar. pueden. ahí va. La Gerald a los Illuminati. Ahí va. Perfecto.